El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado así: del papel al corazón. Del papel al corazón. La historia es un gran maestro. Esta es una frase que he utilizado muy a menudo para resaltar cuán grandes e importantes lecciones nos ha dejado lo que les ha ocurrido a otros en otro momento de la historia, en el pasado, y así poder tomar ejemplo de eso. En 1 Corintios 10, quisiera animarle a que abramos la Biblia ahí. En 1 Corintios 10, Pablo hace algo similar. Lo que está haciendo en ese capítulo es trayendo a memoria lo que le sucedió al pueblo escogido de Dios cuando salieron del desierto, al pueblo de Israel. Y no vamos a detenernos a leer ahí, le animo a que lo lea en su casa, hay mucho que extraer de ahí, pero no es el tema de hoy. Pero quiero que leamos dos versos. En el verso 6, Pablo dice: estas cosas, hablando de cómo Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, estuvieron bajo la nube, comieron el maná, recibieron la bebida espiritual que era Cristo. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Y luego viene una serie de para qué fueron puestas como ejemplos. En resumen, en síntesis, como ejemplos de conductas pecaminosas que tuvo el pueblo de Israel a pesar de haber recibido la bendición y la guía de Dios, ellos se comportaron de una manera rebelde y pecaminosa. Y luego de describir esas situaciones en las que se mostraron rebeldes y con una conducta pecaminosa, en el verso 11 dice que estas cosas les acontecieron a ellos, les sucedieron a ellos. Nuevamente dice, ¿cómo qué? Como ejemplo. Enfatiza nuevamente en el verso 11 y en el verso 6 que esto sucedió como un ejemplo. Y dice, están escritas, sucedieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, para advertirnos, para enseñarnos el resultado y la consecuencia que esos eventos, esos acontecimientos que se dieron, cuál es el resultado y cuál es la consecuencia de vivir o imitar esa conducta que también tuvo el pueblo de Israel. Entonces, partiendo de este principio, ¿cuál principio? El del que la historia nos está dando un ejemplo, nos está levantando luces de alertas, nos está haciendo advertencias. Partiendo de ese principio que utiliza Pablo con el pueblo de Israel, quiero extraer del Antiguo Testamento una enseñanza aplicable a nuestros días y a nuestro contexto. Y aquí quiero animarle a que busquemos el segundo libro de Reyes y el capítulo 22. Aquí vamos a estar leyendo. Estamos celebrando el mes de la Biblia, así que lo que quiero decirles es que hoy vamos a leer mucho. Vamos a leer bastante, porque todo eso que vamos a ir leyendo nos va a hablar muchísimo. Vamos a leer una historia, una fracción de la historia del pueblo de Israel, y vamos a ir observando ciertas cosas y luego a enfatizar algunas enseñanzas que hay en ellas. Y antes de empezar a leer, es importante ubicarnos en el contexto histórico que había alrededor, que sucedió años antes, y también qué está sucediendo alrededor de este libro de los Reyes. Durante un periodo de aproximadamente 400 años, la nación de Israel fue gobernada por diferentes reyes. Antes de ese periodo de 400 años, no habían reyes, habían lo que se llamaban jueces, que eran hombres y mujeres también en ese entonces, que Dios ungía en un momento específico para tareas específicas, y ellos de alguna manera dirigían al pueblo de Israel. Pero luego vino este periodo de aproximadamente 400 años donde la nación de Israel primero tuvo 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y después de eso el país, la nación se partió en dos y se dividió en 2 reinos. Uno denominado Israel, que era el reino del norte, compuesto de 10 de las 12 tribus, y otro que era el reino del sur, que se denominaba Judá. Entonces la nación de Israel se parte en 2, en Israel y en Judá.
Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Esos dos reinos, Israel y Judá, por ellos pasaron más de 30 reyes en ese periodo de más o menos 400 años. Más de 30 reyes estuvieron gobernando entre ambos pueblos o la nación partida en dos. Y la descripción que caracterizó a la gran mayoría de todos estos reyes, si usted lee todos los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas, que son, vamos a usar un concepto que conocemos, algo así como sinópticos, algo parecido a lo que hay en los 3 evangelios, tienen historias que comparten, muy similares o exactamente iguales, que narran el periodo de los reyes, quiénes fueron, qué hicieron, cómo vivieron, etc. Pero la descripción que caracteriza a estos más de 30 reyes, cada vez que usted lee estos libros, lo que dice es: y reinó tal persona, y luego murió, y en su lugar reinó este, y luego hizo esto, esto y esto, y murió, y luego reinó. Así es como va la crónica y el libro de los reyes. Y la descripción de ellos, excepto 4, más de 30 reyes gobernaron Israel, y hay una descripción para ellos, excepto para 4. La descripción para ellos, cada vez que usted le dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Solo 4 de esos más de 30 son una excepción a esa norma. Es decir, tenemos una nación que Dios escogió, que primero se separó en 2 y que tiene hombres gobernándola, pero los hombres que la están gobernando son hombres que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuántos años siendo gobernados de esa manera? Aproximadamente 400 años. ¿Cuántas generaciones nacen y mueren en 400 años? Con el estándar de la Biblia que dice que el hombre más fuerte vive 80 años, estamos hablando de 5 generaciones. Es decir, 5 personas que nacen, mueren y nacen y mueren, 5 generaciones mínimo sobreviven en 400 años. Y todas esas generaciones, y los hijos, y los nietos, y los bisnietos, crecieron en un contexto de ser gobernados por hombres que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cómo puede estar el corazón y la conducta de una nación que es gobernada de esa manera? Es importante entender ese contexto antes de lo que vamos a leer. En términos generales, el decir que los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios significaba que ellos conducían a la nación y a los líderes de esta nación a actos de idolatría, con los cuales quebrantaban el pacto que Dios había hecho con Israel. Profanaban el templo de Dios con adoración a otros ídolos, a otros dioses, construían altares a otros ídolos y otros dioses en diferentes lugares del país, de la nación. Y había una serie de actos reprochables con los cuales estos reyes, estos gobernantes mostraban su menosprecio por el pacto que Dios hizo con esta nación y reflejaban su corazón idólatra. Así estaba siendo dirigido el pueblo de Dios. Durante todo este periodo, en medio de esos años, Dios en su misericordia levantó una gran cantidad de profetas. Muchos de ellos tenemos los libros que describen sus mensajes y el tiempo en el cual vivieron. Y Dios levantaba profetas que siempre trataban de señalarle al pueblo y a sus gobernantes el pecado en el que estaban viviendo. Y Dios insistía en llamarlos al arrepentimiento, a su pueblo, pero siempre este pueblo endureció su corazón. Esos profetas no se parecen en nada a los que hoy dicen que son profetas. Su mensaje es otro totalmente. El trabajo de esos profetas era intentar volver el corazón del pueblo hacia su Dios. Pero vivían sumergidos en medio de la idolatría. ¿Qué pasa? Que Israel, cuando es sacado de Egipto, que también había atravesado un periodo de esclavitud de 400 años, siendo esclavos, vieron en su cultura egipcia, ¿qué? Un montón de ídolos, un montón de dioses. Los egipcios tenían dioses para todo. Cuando ellos salen de Egipto, de su esclavitud y son liberados, Dios les advierte que a su alrededor y los lugares donde ellos van a ir a poseer las tierras, hay un montón de ídolos que esos pueblos y esas naciones adoran,
Y Dios les advierte y les dice, ustedes no hagan lo que ellos hacen. Pero tenemos una nación que es moldeada y fuertemente influenciada por la cultura de su entorno. Una cultura idólatra, llena de ídolos y de dioses por todo lado. Y el pueblo de Israel adopta esa cultura y la mete en su ADN y la mete en el templo de Dios y la mete en su ritmo, en su ritual de adoración. Y empieza lo que se llama el sincretismo, que es una mezcla de un montón de cosas de diferentes religiones. Entonces algo que es de idolatría lo mezclan con lo que es santo y se va a dar cuenta que aún dentro del templo de Dios tenían un montón de prácticas que uno dice, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero así vivía la nación de Israel y sus gobernantes promovían esas cosas. Entonces, tanta desobediencia y tanta idolatría por tantos años y tantas generaciones solo podía terminar con un desenlace, un fuerte juicio y un castigo de Dios sobre eso, que de todas maneras ya había sido advertido por Dios en el libro de Deuteronomio. El reino de Israel, que es el reino del norte de esos dos, recibió su castigo. Esto que vamos a leer, en este momento en el que vamos a leer, ya esto había sucedido más o menos 100 años antes. El reino de Israel ya había recibido su castigo de parte de Dios. En el año 722 antes de Cristo, el reino del norte fue destruido por el imperio asirio. Fue destruido y fue llevado esclavo, cautivo, dentro del imperio asirio. Habían pasado casi 80 años para el momento en que vamos a leer, y ahí es donde inicia el reinado de uno de los 4 reyes que son la excepción de esos más de 30, que se llama Josías. Y aquí es donde vamos a empezar a leer. Y después de Josías vinieron 5 reyes más, y después de eso vino el exilio y la destrucción de Judá, que ahora es el reino del sur, a manos de Babilonia, y ya este nombre les va a sonar, el rey Nabucodonosor, ¿sí? El tiempo de Daniel. Este rey, este imperio babilónico vino y tomó y destruyó al pueblo de Judá, y también se llevó esclavos y cautivos a gran cantidad de personas, y dentro de ellos estaba ese muchacho Daniel. Entonces, ¿por qué es importante este contexto? Porque lo que Josías va a hacer es muy significativo y tiene mucho que enseñarnos. Pero es importante entender cuál era la cultura que estaba rodeando este momento, cuál era la historia que rodeaba este momento. Este pueblo vio cómo el reino del norte fue destruido, cómo Dios mandó un castigo sobre ese reino por su desobediencia, por su idolatría, y no hizo nada. 80 años después, 100 años después, les tocó a ellos el mismo desenlace. No aprendieron de la historia. No aprendieron. Entonces, aquí empezamos a leer, capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Antes de empezar a leer, le voy a dar unos 3 o 4 términos de diccionario que nos vamos a encontrar ahí para entender qué es o de quién se trata. Escriba es el primero. ¿Qué es un escriba? ¿Qué hace un escriba? Que también lo vemos en el tiempo de Jesús, ¿habían escribas? Un escriba es un copista, alguien que copia el texto y lo transcribe a otro pergamino, a otro papel, a otro papiro en ese entonces. Y además de transcribir el texto, el escriba es considerado un doctor y un intérprete de la ley. Es decir, alguien muy conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Por eso escuchamos también a Jesús hablar de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, que eran diferentes grupos religiosos. Ahí están los escribas. Baal era un dios cananeo, fenicio, el dios de la fertilidad y del clima. Asera, que es otro nombre que nos vamos a encontrar también a lo largo de la Biblia como Ashera, Astarot, Astoret, es lo mismo, la diosa de la fertilidad. Y Tofet era un lugar, hermano, cuando yo leo esto se me revuelve el estómago. Tofet era un lugar donde se sacrificaban niños para un dios que se llamaba Moloc. Israel hacía esto.
ese sacrificio, esos sacrificios al dios Moloch eran prácticas paganas de los habitantes de los pueblos que fueron conquistados por Israel. Y ellos adoptaron esa práctica de sacrificar sus hijos, sus niños, a ese dios Moloch. Empecemos a leer antes de que se le revuelva el estómago como a mí. Capítulo 22 dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, el rey más joven que tuvo Israel. Y reinó en Jerusalén durante 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esa es una descripción extraña en medio de todo este libro. Es la excepción. Anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, o del reinado de Josías, cuando él tenía 26 años de edad, el rey Josías envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesalún, que era el escriba. Safán era el escriba, y Josías lo mandó ¿a dónde? A la casa de Jehová. Ese es el templo que estaba en Jerusalén. Josías le dice a Safán, que era el escriba, vaya al templo. ¿Con qué instrucción? Dice el verso 4. Vaya a donde el sumo sacerdote, que se llama Hilcías, y dígale que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, el que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que ese dinero lo pongan en manos de los que hacen la obra, que lo pongan en manos de quienes tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, los maestros y albañiles, para que compren madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hasta ahí estamos viendo la descripción de un modelo de administración del templo. Un modelo que dice que del dinero que recogen del pueblo debe destinarse parte de ello a reparar, a darle mantenimiento al templo. Nada extraño para nosotros. La pregunta es, ¿de dónde tomaron esa instrucción? ¿Y cómo sabían que así es como tenía que manejarse? Posiblemente por una transmisión verbal, y vamos a ver por qué. Porque en el verso 8, vea lo que sucede. Dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán, el escriba, al que el rey mandó. El sumo sacerdote le dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías le dio el libro a Safán. ¿Y qué hizo Safán? Lo leyó. ¿Entendemos eso? El sumo sacerdote, el principal representante de la transmisión de la ley y de los rituales, le dice al escriba: hey, me encontré el libro de la ley. O sea, ¿cómo estaba el libro? Perdido. Se había perdido la ley. La pregunta es, ¿desde cuándo? La otra pregunta es, ¿lo estaba buscando? ¿O fue que como iban a empezar a reparar el templo, empezó a decir, aquí hay mucha basura, voy a ordenar, mira, aquí está el libro de la ley? Si no tenían el libro de la ley, ¿quién les dijo que había que administrar el templo y las ofrendas de esa manera? ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Cómo supieron? Si no tenían el libro de la ley, ¿qué estaban enseñando al pueblo? ¿Qué le estaban transmitiendo? Posiblemente lo que escucharon del anterior y el anterior y el anterior. Y la pregunta es, ¿desde cuándo se perdió el libro de la ley? Cuando se refiere al libro de la ley, la más probable descripción de esto son los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco. Y era la guía, o se supone que debía ser la guía que tenía el pueblo de Israel. Describía el pacto que Dios hizo con la nación. Y ese libro estaba perdido.
Más adelante le voy a explicar por qué, pero estoy bastante convencido de que durante los 400 años había estado perdido ese libro. Y 400 años un pueblo siendo dirigido por gobernantes que no tenían la ley de Dios en sus manos. Y entonces, ¿con qué dirigir? Con razón, todos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Sigamos leyendo. El sumo sacerdote le cuenta al escriba que se encontró el libro de la ley y se lo da y el escriba lo lee. Verso 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, se lo dio al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, ya hice el mandado que usted me mandó a hacer, ¿verdad? Que era indicarle al sumo sacerdote que le diera la plata a los que hacen las reparaciones para que ellos reparen. Ya cumplí lo que usted me mandó a hacer. Verso 10. Asimismo el escriba Safán le declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado, ¿qué? Un libro. Me dio un libro ahí que se encontró. No es el libro, es un libro. En serio, un libro. El escriba, el copista, el doctor en la ley, el maestro, me dio un libro ahí que se encontró. ¡Wow! Ni siquiera tenía a mano la ley con la cual juzgaba. ¿En base a qué juzgaba? ¿En base a qué enseñaba? ¿Se fue? ¿No? ¿Se oye? ¿Sí? Okay. ¿Cómo es que le daban tal título tan significativo sin siquiera tener la ley a mano? Hilcías me dio un libro y Safán, escuche qué hizo, lo leyó delante del rey. Rey Josías, me dieron este libro, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Dice el verso 11, que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esa práctica de rasgar los vestidos, que muchas veces se acompañaba de echar ceniza sobre su cabeza, tenía un significado muy importante y representaba el máximo estándar o nivel de humillación que una persona en el pueblo de Israel solía tener, o de dolor o de tristeza. Cuando un familiar moría o mataban a alguien, ellos rasgaban sus vestidos y se echaban ceniza. Cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios, rasgaban sus vestidos, se echaban ceniza. Usted puede ver cuando están enjuiciando a Jesús y Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios y el sumo sacerdote dice, rasga sus vestiduras, como sintiéndose sumamente ofendido porque alguien blasfemó el nombre de Dios. Josías, cuando escucha la lectura de este libro, vamos a leer un poquito, 2 capítulos comparado con todo el Pentateuco, no es nada, hermano. Sí, ¿se oye? Ok. Safán, el escriba, le lee todo el libro y el rey rasga sus vestidos, dice el verso 11, verso 12. Luego el rey le dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, que era hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al mismo Safán, y a Asaías, que era un siervo del rey, y les dijo, esta es la instrucción, esta es la orden del rey, vayan y pregúntenle a Dios por mí, y pregúntenle por el pueblo, y pregúntenle por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermano, qué interesante. Al escuchar el rey la simple lectura de la ley de Dios,
sin la interpretación del escriba, porque ya veo que no tenía nada que interpretar. Al escuchar el rey solamente la lectura de la ley, se vuelve para él evidente que su pueblo estaba viviendo en una conducta pecaminosa que deshonraba el pacto con Dios. Con solo leerlo se dio cuenta de eso. Con solo leerlo se dio cuenta que estaban muy mal delante de Dios, y él, muy preocupado, le dice: vayan y pregunten a Dios por mí, por el pueblo, por toda Judá, porque lo que aquí dice está duro, pesado, heavy, fuerte. Dios debe estar enojado con nosotros porque estamos viviendo de una manera que deshonra el pacto que Él hizo con nosotros, porque todo lo que Él nos instruyó en esta ley no lo estamos cumpliendo, no lo estamos viviendo. Con solo escuchar la lectura de la ley, él pudo entender eso. ¿Qué escuchó? Es la pregunta. ¿De qué trata el Pentateuco, la ley? Muy simplista tal vez, pero para resumirlo, de la lección de cómo Dios eligió a su pueblo, es lo que habla el Génesis. De cómo Dios liberó a ese pueblo que Él escogió, que estaba siendo esclavo en Egipto, que por su gracia lo sacó de ahí. Eso es lo que nos cuenta el libro del Éxodo. Y luego de esa liberación habla de las demandas que Dios hace a este pueblo, de cómo fue su transcurrir en el desierto, de las leyes que Dios les dio después de haberlos liberado, y de las consecuencias que habían, tanto si cumplían esa ley como si no la cumplían. Estas semanas, días atrás, he estado con mi hija y con mi esposa teniendo devocionales acerca de los 10 mandamientos, y entonces un día vemos uno y luego el otro y el otro. Pero cada vez que vamos a leer, y yo pongo aquí a Ana a leer, leemos Éxodo 20, que es uno de los textos donde están los 10 mandamientos. Pero Éxodo 20 inicia diciendo que estas son las palabras que tu Dios te da. El Dios que te sacó de la casa de servidumbre, el Dios que te liberó de Egipto. Y luego de decir eso, dice, empieza con los 10 mandamientos. Porque me interesa recordarle a ella y que sepa que cada demanda que viene de parte de Dios, antes de ella hubo un acto de Dios, que en su gracia nos liberó, nos hizo libres de la esclavitud y el peso del pecado. Y es lo que Dios también hizo con Israel. Y cuando Dios, antes de dar demandas y antes de dar leyes, les dice: hey, recuerden, ustedes eran esclavos y yo los liberé. Ustedes estaban siendo oprimidos, ustedes estaban sufriendo y yo los hice libres. Y ahora yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y tenemos que vivir una forma diferente a la que viven todos los que están alrededor de ustedes. Y realmente cuando leemos la ley de Dios, son leyes, son mandatos de amor. Cuando yo veo el primer mandamiento que dice: ama a tu Dios, no ames a otros dioses, que no haya ningún otro Dios entre nosotros, Dios está diciéndole que no haya nadie entre usted y yo. No ponga a nadie en medio de nosotros dos. Yo amo mi pueblo me ama a mí, no meta a nadie en el medio. No ame a nadie más que a mí. Es lo que cualquier esposo también compartiría con su esposa: no me meta a nadie en el medio. Es el mandato, más que un mandato, está diciendo: correspóndame el amor que yo le di. Y puedo seguir dando el mismo ejemplo con los otros, pero son demandas de amor. Entonces el rey escucha acerca de cómo Dios escogió un pueblo que luego fue esclavizado por imperios extranjeros y que Él en su gracia los libera y luego les da leyes, mandamientos, con los cuales les dice: quiero que entre nosotros vivamos de esta manera y le mostremos al resto de naciones quién es este Dios que a ustedes los rescató y los liberó. Pero si ustedes no cumplen este pacto, vendrán estas consecuencias. Y esas consecuencias que están descritas en el capítulo 28 de Deuteronomio, lo puede leer en su casa, dice: bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, son las que posiblemente le pararon el pelo a Josías. Y dijo: todo esto es lo que nos espera porque hemos quebrantado el pacto con nuestro Dios. Estas consecuencias son las que vendrán sobre nosotros. Y tal vez recordó la historia: mira, hace 100 años le pasó al reino del norte, que me hace pensar que no nos va a pasar a nosotros también. Posiblemente son cosas que empezaron a pasar
por la cabeza del rey Josías, y Josías dice: pregúntenle a Dios cómo está la cosa, en qué posición estamos delante de él, porque como yo lo veo, esto está fatal. Estamos listos. Entonces, dice el verso 14, que entonces el sacerdote Hilcías y toda esa lista, toda esa comitiva, fueron a una profetisa llamada Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual vivía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, díganle al varón que los envió a mí. ¿Quién era ese varón que los envió? El rey Josías. Ella les dice: díganle este mensaje a Josías. Verso 16. Esto es lo que Dios dice: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que están viviendo en él todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, se confirma el temor de Josías, ¿no? Josías lee las consecuencias y dice: pregúntenle a Dios, y Dios le dice: sí, así como usted lo leyó, así va a pasar. Ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Dios afirma, confirma su sentencia para Judá, su justo juicio, la paga del pecado de su pueblo. Dios dice: así tal cual va a suceder. Verso 18. El mensaje no había terminado, la respuesta no había terminado. Y Dios dice: aunque yo voy a hacer esto con este pueblo, aunque yo confirmo que los voy a destruir, dice el verso 18, pero al rey de Judá, que los envió para preguntar al Señor, díganle esto. Para todo el pueblo la sentencia es la que él leyó, pero para él, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Preste mucha atención, porque esto es el corazón del mensaje de hoy. Por cuanto oíste las palabras de este libro, Josías, y tu corazón se enterneció al escucharlas, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, Josías, yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. Este es el momento donde las palabras pasan del papel al corazón de Josías. Cuando una simple lectura se convierte en algo real en el corazón de un hombre. Josías escuchó la palabra, empieza diciendo el final del verso 18, por cuanto oíste las palabras de este libro. ¿Y qué fue? ¿Que los demás no las oían? Más adelante vamos a ver que también las escucharon, pero parece que oír va más allá de simplemente que le entre la información. Oír posiblemente dice que le prestes atención a esas palabras, porque las tomaste en serio, porque las hiciste tuyas, porque se interiorizaron en tu corazón. Oíste la palabra, oíste las palabras de este libro, y como resultado de escuchar las palabras de este libro, tu corazón se enterneció. Wow. Eso no significa, ay, qué bonito lo que dice ahí, porque no era nada lindo, ¿verdad? No, ese se enterneció no quiere decir se llenó de ternura, qué bonito, qué lindo que es Dios, lo que hizo por su pueblo. No,
ese enternecer, lo que quiere decir es que su corazón se llenó de dolor y de vergüenza, viendo lo que su pueblo estaba haciendo, viendo cómo traicionaron al Dios que por su gracia los liberó y les dio una serie de bendiciones que ellos luego menospreciaron al vivir siendo rebeldes y desobedientes al pacto de Dios. Y su corazón se dolió de ver la conducta de su pueblo. Eso es lo que significa que se enterneció, sintió dolor y sintió vergüenza por el pecado y fue conmovido por esas palabras. Y no solo sintió dolor, vergüenza y conmoción, sino que eso también lo llevó a algo más, que dice ahí: te humillaste. Escuchaste estas palabras, te dolió el corazón por ver la conducta en la que están viviendo y te humillaste como consecuencia, como resultado de eso. Eso es que del papel las palabras lleguen a lo profundo del corazón, crean algo, hacen un impacto, le llevan a una acción diferente. Mostró arrepentimiento al humillarse ante esas palabras. Hizo dos cosas. Dice: rasgaste tus vestidos, la máxima señal de humillación que compartía el pueblo de Israel, y lloraste en mi presencia. Te dolió tanto que te humillaste públicamente, externaste la humillación que había en tu corazón y lloraste de dolor por el pecado, por lo que viste que estaban desobedeciendo, por cómo estaban quebrantando el pacto con su Dios. Wow. Josías mostró el temor y reverencia que todo creyente debería reflejar y manifestar en su vida cuando escucha las palabras de este libro, cuando escucha lo que Dios quiere decirle. Él mostró eso. Y veamos la descripción que hay en el capítulo 23 de cómo nos damos cuenta de eso también. Entonces, después de que esto pasa, después de que Josías escucha la lectura del libro, después de que su corazón se duele y se humilla y llora ante el Señor y rasga sus vestidos. Y es interesante la reacción de Josías, porque lo que Dios le está mandando a decir es: toda esta gente que usted va gobernando, que usted está gobernando, va a sufrir las consecuencias de su pecado, pero usted no. Usted va a morir antes de que eso pase. Esa expresión de que dice en el verso 20: serás llevado a tu sepulcro en paz, te recogeré con tus padres. Usted se va a morir antes de que esto suceda. Usted no va a ver toda esta destrucción de la que estoy hablando. Y aún así, Josías reacciona de esta manera. Capítulo 23. El rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas, con todo el pueblo. Mandó a llamar a todo el mundo. ¿Y qué hizo? Leyó. Lo mismo que Safán, el escriba, hizo con él, leerle la ley. Él dice: reúname a toda la gente aquí, a todos los líderes, a todo el pueblo. Yo tengo que decirles, que contarles, que leerles lo que yo acabo de leer. Leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Desde el más chico hasta el más grande, dice que estaban ahí. Él les leyó la ley. Josías tiene una reacción inmediata al escuchar la ley. Lo que él escucha le mueve todo el piso y conmueve todas sus fibras, y él dice: tengo que hacer algo. Y eso lo manifiesta a través de acciones concretas. No solo dice: qué mal me siento, qué arrepentido estoy. No son solo palabras. Él se mueve a hacer algo que demuestra, que evidencia que algo está pasando en su corazón como resultado, como consecuencia de haber escuchado la ley de Dios. Y se mueve y actúa. Escuché en una
una invitación, una conferencia que invitaron a Miguel Núñez en una iglesia. Lo escuché dar un ejemplo muy interesante hace unas semanas, hace unos meses tal vez. Miguel Núñez es el pastor de la IBI y él es médico, la mayoría de ustedes posiblemente lo saben. Y dice Miguel Núñez, un médico no puede decir que él sabe operar solamente porque tiene toda la información que recibió de la universidad y se sabe el procedimiento que hay que seguir para hacer una operación de lo que sea. Dice, un médico solo puede afirmar que sabe operar cuando ha abierto ese cuerpo, cuando ha tocado ese cuerpo, cuando lo ha abierto a un paciente y le ha aplicado de forma práctica todo ese conocimiento que él tiene en sus libros y en su cabeza. Eso describe el concepto de sabiduría hebrea. No es solo saber, es saber y vivir lo que sé. Muy interesante, él dice, el que usted se haya sacado un 100 en todos sus cursos de la U como médico, no lo convierte en médico, en cirujano, hasta que usted llegue y ponga el bisturí en el cuerpo y lo abra y toque lo que hay ahí y cambie y mueva lo que hay que mover y se enfrente con los inesperados, una hemorragia aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué decía el libro? No es lo mismo saberlo que vivirlo en el momento. Y entonces él dice, usted no puede decir que sabe si realmente no le ha tocado poner en práctica eso que dice que sabe. El concepto de sabiduría hebrea, conocimiento más la aplicación práctica de lo que sé, eso es sabiduría. Y en estos primeros 2 versos, Josías reúne a todo el liderazgo y a todo el pueblo y les lee toda la ley también. Y dice el verso 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de él, de que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías puso a Dios al frente de su gobierno. Josías puso la ley de Dios como la ley nacional, que siempre debió serlo, pero se les había olvidado seguramente. Josías puso la palabra de Dios como el estándar con el que debía gobernarse la nación. Y aunque todo el pueblo dijo sí, amén, luego su vida dijo otra cosa. Es interesante que Josías, sabiendo que él no tenía que pasar por lo que todos ellos tenían que pasar, aún así estaba haciendo su máximo esfuerzo y su máximo intento para transmitirle al pueblo lo que decía esa ley, para ver si podía evitar las consecuencias que de todas maneras ya Dios había dicho sí iba a pasar. Nada que ver con Ezequías, que se iba a morir, era otro rey, y Dios le dice, tranquilo, le voy a dar 15 años más de vida, y dice, bueno, por lo menos yo no voy a ver todo eso que va a pasar. Es imposible que cuando Dios transforma el corazón de un hombre pueda ser indiferente a las consecuencias que sabe que vendrán sobre otro por el mismo pecado en el que él estaba, pero ha sido liberado de él. Tiene que hacer algo por él, o intentar por lo menos, y sabrá Dios si hace algo con aquel que va a escuchar. A partir del verso 4 hay una descripción de todo lo que Josías hace. Acciones puntuales y concretas. Primero, hace un decreto nacional que dice, ahora esta ley nos va a regir. Y ahora es, limpiemos la casa porque esto es un basurero. Leamos, verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta. ¿Qué les dijo? Saquen del templo de Jehová. ¿De dónde? Del templo de Jehová. Saquen de ahí todos los utensilios que hicieron para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Hermano, en la casa de Dios habían metido un montón de cosas dedicadas a otros dioses. ¿Ve el sincretismo?
el lugar que había sido diseñado para adorar a Dios, ahí también metiendo la mezcla de adoración a otros dioses, a Baal y a Acera, los que le dije al principio. Sáquenlos, y dice, los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. 5. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. O sea, los reyes que estaban antes nombraron sacerdotes para que en lugares altos rindieran culto y adoración a otros dioses. Y dice Josías, quítenlos. No podemos adorar a otros dioses. ¿Cómo se les ocurre a estos reyes haber puesto dioses a adorar a otros, sacerdotes a adorar a otros dioses? Esta ley dice que eso no se puede hacer. Quítenlos. Verso 6. También hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. O sea, hermano, en el templo de Dios una imagen de una diosa llamada Acera. ¿Qué tenían en la casa del Señor? ¡Qué desorden! Hizo sacar esa imagen de la casa de Jehová fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y también la quemó ahí. La convirtió en polvo y echó ese polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Es como diciendo, aquí está lo que ustedes hicieron, aquí se los dejo. De aquí para adelante, vamos por otro rumbo. Vamos obedeciendo al Señor. Es como, esta culpa es de ustedes, yo hoy limpio mis manos de lo que ustedes estaban haciendo. Verso 7. Además derribó, oiga, esta expresión es muy fuerte, hermano, los lugares de prostitución idolátrica que estaban, ¿a dónde? Ay, hermano. Prostitución idolátrica, ¿a dónde? Dentro del templo de Dios. Wow. Lugares en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Dentro de la casa del Señor, prostitución idolátrica, y aquí estamos tejiendo para nuestra diosa Acera. ¿O será para Jehová, o para Baal, o para quién? ¿Qué enredo tenía esta gente en su cabeza? Verso 8. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Es decir, aquellos que los reyes anteriores enviaron sacerdotes a lugares altos para levantar altares para otros dioses, él los profanó y dice, esto no puede ser aquí. Vamos a despedazar eso. Desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Desde que llegaba a la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo primero que se encontraba? Un altar a otros dioses. Cualquier extranjero, cualquier persona que pasaba o visitaba esa ciudad, lo primero que se encontraba dentro del pueblo de Dios era un culto a otros dioses. Verso 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Verso 10. También profanó a Tofet, que es el lugar que les dije, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Hermano, ¿usted puede imaginarse eso? Tomar su hijo y quemarlo como un sacrificio a un Dios. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Verso 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá le habían dedicado al sol, que era un dios para ellos, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos. Los ejidos es como el lugar donde pastaban los animales. Y quemó al fuego los carros dedicados al sol. Verso 12. Derribó también el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Acaz fue un rey de Israel. Que los reyes de Judá
habían hecho. Habían hecho un altar en la sala de la casa del rey. Y Josías derribó esos altares, y los altares que había hecho Manasés, que fue otro rey, en los dos, y oiga dónde, hermano, en los dos atrios de la casa de Jehová, en el templo. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Ese Cedrón quedó, hermano, lleno de basura. Verso 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, otro rey de Israel, había edificado a Astoret. Salomón haciendo altares para la diosa Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, otro ídolo de los de Moab, y a Milcom, otro ídolo de los de Amón. Qué enredo, hermano, hizo este Salomón. Altares para Quemos, para Milcom, para Astoret. Verso 14, quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Así estaba profanando, humillando, pisoteando esos altares. Verso 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, que era otro rey, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Aquel lugar, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Hermano, habían imágenes por todo lado, ¿se da cuenta? En todo lugar. Y en el templo un montón, y fuera del templo y por todo Israel, y en los lugares altos y en la entrada del pueblo, en todo lado imágenes, en todo lado altares a los ídolos. Verso 16, se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. No vamos a entrar ahí, pero tiempo atrás un hombre vino a profetizar y dijo, va a pasar esto. Verso 17, después dijo, ese monumento que está ahí, ¿qué es? Y le dijeron, es el sepulcro de ese varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú estás haciendo sobre este altar de Betel. Ok, déjenlo ahí. Ninguno mueva esos huesos. Ese es el único que merece salvarse de todo esto. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales les habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Vea qué osado, fue más allá de su dominio, que era Judá, y cruzó al reino del norte, que es lo que está diciendo el verso 19, que estaban en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, la que 100 años atrás había sido destruida, y todavía quedaban ahí altares, y dice, vamos ahí también y despedazamos todo lo que hay ahí para los ídolos. Wow. Esos lugares altos que los reyes de Israel habían hecho para provocar a ira a Dios, también las quitó Josías, dice ahí. Verso 20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres. Y entonces dice, la tarea está hecha, regreso a Jerusalén. Josías se aseguró de destruir y deshacerse y borrar de su nación cualquier práctica pagana, idolátrica que hubiera, que no fuera dedicada al Dios que los liberó. La prostitución idolátrica en la que había caído el pueblo, la contaminación con la que habían profanado el templo del Señor, metiendo todo eso, y aún se extendió fuera de sus límites, yendo al reino del norte. Y vea qué interesante lo que pasa en el verso 21. Mandó el rey a todo el pueblo y les dijo, hagan la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro que acabamos de leer. Escuche, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel,
y de los reyes de Judá. O sea, no había un solo rey desde Saúl hasta Josías. Esto que le pasa a Josías ocurre unos 20 o 30 años antes de que venga a Babilonia a destruir el imperio. No había un solo rey que hubiera celebrado la Pascua. Eso es lo que me hace pensar a mí que ese libro se había perdido antes de todos los reyes. Porque la última vez que celebraron la Pascua fue en el periodo de los jueces. ¿Y desde cuándo Dios dio la ordenanza de celebrar la Pascua? Desde que lo sacó de Egipto. Y habían pasado aproximadamente 400 años en los que el pueblo de Israel no había celebrado la fiesta que Dios estableció para que ellos no se olvidaran de lo que Dios hizo con ellos. Para que ellos no se olvidaran que fueron esclavos y que Él les trajo libertad. Era un recordatorio que les dejó, una celebración donde les decía: recuerden que ustedes eran esclavos, que ahí comían amargamente, que ahí sufrían, que ahí estaban oprimidos, que tenían dolor y que yo los hice libres. Se olvidaron de recordar y celebrar lo que su Dios había hecho por ellos. Josías restablece el culto bíblico a Dios, celebrando la fiesta de la forma en la que Dios dijo que había que celebrarle. Estaban llenos de rituales y de celebraciones dizque para su Dios, pero estaba un montón de dioses en medio, y Josías dice: así no se hace. Aquí está como Dios dijo que quería que se celebrara la Pascua, como Él dijo que le rindieran culto, como Él quiere que sean las cosas. Note la expresión que después de que Él establece la Pascua, dice, verso 21, hagan la Pascua conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No nos inventemos nada, no hagamos lo que mejor nos parece, no celebremos como a nosotros se nos ocurre. Ya Él dijo cómo quiere que se haga, conforme a las palabras que están en este libro. No había sido hecha tal Pascua, verso 22, desde el tiempo en que los jueces gobernaban, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Y terminamos con estos versos que siguen. Asimismo, Josías barrió a los encantadores, a los adivinos, a los terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías se había encontrado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese, oiga la descripción, hermano, no hubo otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué interesante, es lo mismo que Dios le demanda a su pueblo en la ley cuando le dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dice: no hubo un rey que se convirtiera de todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, como lo hizo Josías. ¿Y cómo nació todo eso? Por escuchar la ley de Dios. Con todo eso, a pesar de todo lo que Josías hizo, a pesar de su esfuerzo, a pesar de destruir todo y ordenar la casa, dice el verso 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés, el rey, le había irritado. Menciona varias veces a Manasés porque fue uno de los peores, fue de los más detestables reyes. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel hace 100 años, y desecharé a esta ciudad que había escogido, desecharé a Jerusalén y la casa de la cual yo había dicho: mi nombre estará allí.
De Josías se dice que ningún otro rey se convirtió al Señor como él lo hizo. Probablemente porque ningún otro rey fue expuesto a la lectura de la ley de Dios como lo fue expuesto él. Porque posiblemente ese libro se había perdido durante el periodo de todos los reyes y él es el primero que lo escucha. Termino con estas aplicaciones. Si yo tengo una Biblia, pero no la leo, es como si la hubiera perdido. Y mi conducta, mis palabras, mis pensamientos, mis deseos, las intenciones de mi corazón van a evidenciar que a mí se me perdió la Biblia. Aunque la tenga todos los días encima del televisor o de la mesa de noche, a mí se me perdió la Biblia. Y mi vida lo va a reflejar. Segundo, en medio de una generación condenada por su pecado y condenada por no querer obedecer a Dios, la respuesta de Josías al escuchar esa ley le valió el no recibir el castigo que todo el resto de su generación sí iba a recibir. Y sí recibió. Es muy similar a lo que Pablo expone en Corintios 10, que fue lo primero que leímos, al referirse a una generación que salió de la esclavitud, que atravesó un desierto y que solamente 2 personas de las que salieron de ahí pudieron heredar la promesa, Josué y Caleb, mientras que todo el resto de los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Todos los contemporáneos de Josías recibieron la justa paga por su pecado y por haber quebrantado el pacto con Dios, pero Josías no. Porque él respondió a la palabra que escuchó. Porque él mostró en su corazón dolor por su pecado, arrepentimiento por lo que hacía su pueblo y su nación. Y fue librado de recibir ese castigo. Así también nosotros, en medio de la generación, como dice Corintios, que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Así también nosotros seremos guiados a la salvación que otorga Cristo al escuchar su palabra y responder a ella, como lo hizo el rey Josías. Tercero, todo este capítulo 23 que acabamos de leer ejemplifica la forma en que el conocimiento de la ley de Dios moldea la conducta de un creyente. Tenemos mucho que aprender de eso. Cuarto, al igual que Judá, este pueblo, esta nación, puede que hoy nos encontremos viviendo y rindiendo culto a Dios como bien nos parece a nosotros que se debe hacer, creyendo que estamos agradando a Dios. Pero solamente la palabra de Dios, recordemos esta frase que dijo Josías: hagan la Pascua conforme a lo que está escrito en este libro. Solamente la palabra de Dios nos puede mostrar la forma en la que a Él le agrada que nosotros hagamos las cosas, en la que Él le agrada que vivamos y en la forma en la que Él le agrada ser celebrado en medio de su congregación. Judá introdujo muchas prácticas paganas en su culto que fueron influenciadas por la cultura que estaba en su entorno y a su alrededor. No estaban siendo dirigidos por la ley de Dios, estaban siendo dirigidos por la cultura pagana que los rodeaba, idolátrica. Y ellos siguieron en esa cultura en lugar de las palabras de su Dios, creyendo que estaban adorando a su Dios. Quinto, es la simple pero a la vez profunda lectura de la palabra de Dios lo que puede darnos la esperanza de recibir un corazón arrepentido y convertido como lo tuvo Josías, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y por último, Josías nos muestra la historia de Josías nos muestra que el hecho de que haya líderes obedientes que aman a Dios con todo su corazón y están dirigiendo un grupo de personas, un pueblo, el hecho de que ellos sean obedientes, de quienes nos guían, eso no implica que nosotros impediremos
o que recibiremos, mejor dicho, lo mismo que ellos van a recibir. Josías no recibió el castigo, pero toda su generación sí. Eso no implica que hay hijos que piensan que porque su papá y su mamá aman a Dios y sirven, ellos tienen su destino asegurado. No, no funciona así. Hay papás que piensan también que el destino de sus hijos está asegurado porque así es su estilo de vida, que agrada a Dios, y no funciona así tampoco. Esto nos debe enseñar que todos, como dice el inicio, Josías manda a llamar a todo mundo, dice, desde el más chico hasta el más grande, todos tenemos una profunda necesidad de un Salvador. Todos, desde el más chico hasta el más grande, necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios, que es la única forma, es el único medio por el que nuestros ojos, nuestro entendimiento puede ser alumbrado para ver nuestra condición de la misma manera en que Josías, al escuchar la ley de Dios, fue iluminado y entendió la condición de su pueblo y entendió que había una justa paga, un justo castigo, una justa ira de Dios que vendría sobre todo el pueblo. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando somos expuestos a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nos hace comprender que la conducta en nuestra vida puede ser que nos esté diciendo que somos los candidatos perfectos para recibir la ira de Dios, su justa paga por nuestro pecado. Y es la única esperanza que tenemos, que esa iluminación y esa obra de Dios en el corazón nos permita ser salvos de ese destino. La actitud de Israel nos debe servir como ejemplo de que hay un día en el que Dios ejecuta o ejecutará su justo juicio. Y solo podremos salir ilesos de él por los méritos de Cristo, que ya pagó esa deuda que nosotros tenemos. Pero eso implica que nuestro corazón sea estremecido y enternecido por la palabra que escuchamos, de la misma manera que el corazón de Josías fue estremecido y conmovido por esa palabra que escuchó. Y eso provocó un arrepentimiento en su corazón que lo llevó a humillarse, que lo llevó a llorar delante de Dios y a decir: no es posible que nosotros estemos viviendo de esta manera. Necesitamos la ayuda y la salvación de Dios. Viene un juicio, viene un castigo. Necesitamos volvernos de este pecado y hacer las cosas como a Dios le agradan, como Él dijo que debían hacerse. La lectura y el oír con atención la palabra de Dios fueron el fruto, o produjeron ese fruto en la vida de Josías. Ojalá que en nuestras vidas también la lectura y el oír atentamente la voz del Señor en su palabra produzca ese fruto, y que esto pueda pasar del papel al corazón y del corazón a la práctica, y que no caigamos en la tentación de pensar que realmente estamos viviendo la palabra del Señor solo porque comprendemos conceptualmente todo lo que ella dice. Porque como dice Miguel Núñez, el médico no es cirujano hasta que no le toca meter la mano en el cuerpo de su paciente y realmente experimentar lo que sucede ahí. Y aquello que conoce le toca llevarlo a la práctica, a la vivencia. Hasta ese momento puedo decir que realmente he entendido la palabra del Señor. Yo puedo decir que he entendido la salvación de Dios, pero hasta que eso se hace real en mi vida, puedo hablar y experimentar y testificar realmente de ello. Yo puedo decir que Dios demanda obediencia de mí en este aspecto, pero hasta que me toca enfrentarme a esa situación que demanda esa actitud, esa respuesta de parte mía, es cuando entiendo si realmente esto ha pasado del papel al corazón. Amén. Oremos. Señor,